Bueno, ya estamos aquí de nuevo en el programa. Hoy tenemos una grata sorpresa para ustedes. Vamos a tener de invitado a alguien pues que ustedes, como les decía al principio, quieren mucho, que ese mismo mi invitado por ahí anda, ya se fue a dar vueltas, ¿verdad? Pero tenemos un invitado especial pues que hoy va a compartir con nosotros un poco de su vida. Hoy gracias a él pues nos ha querido regalar en el programa Iglesia en Marcha, ¿verdad? Que a pesar de que se lo hemos dicho ya no tan temprano, no le hemos hecho una invitación tan con tanta anticipación, pero él nos dijo que sí, ¿verdad? A acompañarnos en el programa. Y gracias por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Y vamos a dejarlo un poquito ahí porque como que ya se nos atragantó, ¿verdad? Entonces, bienvenido. Muchas gracias, María Luisa. Qué rico este pancito. A ver ¿Es si pancito de elote? Ajá. Riquísimo. Sí. Muchas gracias. Bueno. Está bonito celebrar así el aniversario. Bueno, sí. A tu disposición. A mi disposición, a nuestra disposición de los oyentes también, los que nos quieran llamar. Exactamente, sí. Porque nosotros hemos querido platicar un poquito aquí con el padre, ya que ustedes han sabido pues que el 6 de enero fue el aniversario, los 23 años de que el padre fue ordenado. Pero hoy estamos celebrando el día que celebró su primera misa, ¿verdad, padre? La primera misa solemne que se llama. Ajá. Antes se llamaba la primera misa cantada. Ajá. Entonces el padrecito se estrenaba cantando la misa. Exactamente. Muy antiguamente, en los tiempos de nuestros patriarcas, presbíteros, como el padre Angelito, padre Roquito, padre Chevo, se cantaba la misa. El sacerdote tenía que cantarla en latín. Así es. Dominus vobiscum. Y era todo aquello solemnísimo. Bueno, don Manuelito, que fue también sacristán allá en la iglesia de San Marcos de Gracias, pues se recuerda cómo pues se cantaban las misas. Entonces el sacerdote se estrenaba cantando la misa. Pues no, yo simplemente presidí la misa. Es decir, es la primera misa que uno preside solemne ya como sacerdote ordenado. Aunque la primera misa que uno celebra es la de su ordenación. Lo decía Monseñor José Carranza Chévez, la primera misa del sacerdote ordenado es la de su ordenación, porque en esa primera vez consagra el cuerpo y sangre de Cristo. Sí. Padre, pero la gente como que no se quiere hacer esperar. Vamos a ver que tenemos ya una llamadita ahí. Y buenas tardes, ¿quién nos llama? ¿Aló? Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Hola. Bueno, se ha arrepentido. ¿Se arrepintió, padre? Sí. Bueno, entonces que si ahí le falló el teléfono, a veces nos llaman de celular. Están colocando algo. Es eso. Es música, padre. ¿Quién es la persona que nos ha llamado esta tarde para regalarle esta canción a nuestro querido padre Roel? No, solo era la canción, padre, se fue la persona. Bueno, yo le agradezco este gesto cariñoso. Cuando uno oye esa canción se recuerda del Papa Juan Pablo II. Ajá. A él se la dedicaron cuando llegó en el año de 1979 a México para participar en la cuarta conferencia latinoamericana de obispos. Sí. En la tercera. Padre, buenas tardes. Buenas tardes. Habla Carlos José. Ay, papayito, gracias, papayito. Ese gesto de cariño tuyo te lo agradezco, ¿oíste? Padre, sí, el 6 de enero lo quería saludar, pero no pude. Ajá. Muchas felicidades, padre. Muchas gracias, papá. Yo lo estimo mucho a usted. Usted ojalá va a ir creciendo como el niño Jesús en edad, en sabiduría, en entendimiento, delante de Dios y de los hombres, dice la Escritura. Ojalá que vaya siendo un buen muchacho, oye. Muchas gracias, padre. Bueno, eso es lo que esperamos de ustedes, hermanito. Pasa buenas noches. Buenas noches, gracias por este cariñito, oye. Vaya. Saluda a sus papás. Vaya. Gracias. Bueno. Y es que el padre Roel es querido por todo, ¿verdad? Por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por todo el mundo le tiene un gran cariño, padre, pero la gente no me deja a mí hacerle las preguntas, ¿verdad? Me gustaría, o nos gustaría, creo, saber a todos un poquito de cómo fue su niñez, por ejemplo, desde su nacimiento, lo que usted recuerda.
¿Cómo fue esa niñez suya? Porque de ahí nace la vocación, nace me imagino que desde el vientre de la madre. Creo que usted nos ha contado a veces que su mamá le ponía música cuando les ponía todo. Mi mamá nos cantaba. Les cantaba. Nos cantaba siempre que estábamos en su vientre, siempre nos cantó, cuando éramos chiquitos nos cantó. Y que todos mis hermanos, todos cantamos. El padre Rudy es un músico nato. Tiene el talento de sonar la guitarra, es un guitarrista excelente y además un fino y agudo oído musical. Aunque él no sabe partitura, él toca el teclado, el piano, se defiende pues, hace tiempo que no lo ejecuta pues, pero él siempre ganó también los primeros lugares en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa. ¿Sí? Cantábamos juntos. Porque mi mamá nos cantó a todos, entonces mis hermanas cantan, todos cantamos, ninguno se desentona, verdaderamente se lo debemos a mi mamá canta todavía. ¿Sí? Ella hace la comida en la cocina o está haciendo cualquier oficio doméstico y ella de vez en cuando salta ahí con un canto, con alguna ranchera, alguno de los boleros o qué sé yo, de aquellas piezas de antes, de los tríos, de los panchos, de los haces de oro, de lo que sea que le dedicaba a mi papá o que bailaban con mi papá en la Sociedad Copaneca de Obreros. Mi mamá siempre ha sido así muy musical y muy... Entonces todos tenemos esa herencia, ¿sí? Y por eso a mí me gusta cantar. Yo ojalá que todavía pueda morir cantando en algún momento, sí. Bueno, nosotros, yo creo que el padre siempre en las homilías, en los programas, siempre nos ha contado su vida. Nosotros sabemos mucho de usted, pero siempre nosotros sabemos que usted, parte de la persona que influyó mucho en usted, creo que fue su abuelita Meches, que todos la conocemos porque usted nos ha contado, de que ella pues era la que les daba la catequesis, que aunque ella no sabía mucho leer, pero no sabía nada, no sabía leer, pero ella les daba la catequesis, se la aprendía de memoria y se las transmitía a usted. Ella la aprendió de memoria. Ajá. Ella hizo su primera comunión, creo que en Quesailica. Y nos contaba que ella la hizo descalcitas, porque ella andaba descalza, era muy pobre, y enlodadita hasta los tobillos, ¿verdad? Así fue, en aquel barro rojo de antes de que se elica, pues ahí hizo su primera comunión. Y pues ella aprendió las cosas de memoria, tenía una memoria increíble. Los proverbios populares, nos enseñó proverbios porque le salían a ella. Y muy inteligente. Sí, ¿verdad? y además los Canelo han sido pues muy virtuosos en eso. Mi tía Cata, por ejemplo, era virtuosa con la memoria. Mi tía Juanita fue muy religiosa, muy de catequista, de catequesis, rezadoras. Entonces nosotros nos criamos en ese ambiente. Mi mamá sabía todas las oraciones que le enseñó su nanita. La nanita, dice ella. Entonces, en ese ambiente crecimos. Entonces rezábamos antes de acostarnos. Mi abuela no nos dejaba acostarnos mientras no rezáramos. Y al levantarnos era invocar a Dios. Nosotros nos levantaban a las 5 de la mañana porque a las 5:30 normalmente, si no recuerdo mal, íbamos ya para el hospital. Ahí se celebraba la misa creo que a las 6 de la mañana en punto. Entonces llegábamos antes y la celebraba siempre el capellán del Hospital de Occidente. Yo recuerdo algunos capellanes, como el padre Monchito, estaba el padre Caballero, Agustín Caballero, fue también capellán. Le ayudamos mucho a la misa al padre Monchito y también al padre, a Monseñor José del Carmen Sánchez, que fue capellán ahí también. Entonces, así crecimos en ese ambiente. Y después de la misa del hospital bajábamos al hospicio y había la misa allí, creo que tipo 6:45. Terminábamos la misa, nos daban desayuno las hermanitas y salíamos volados para la escuela porque entrábamos a las 8. La escuela comenzaba siempre a las 8. ¿Ustedes iban a misa diariamente? Diariamente, sí. Diariamente. Sí. Y bueno, después el fin de semana, el domingo, pues ayudábamos a la Santa Misa, a la misa de las 8 de la mañana, la misa de las 11 de la mañana, la misa de las 4 de la tarde en el María Auxiliadora, que la celebraba Monseñor José Carranza Chévez.
ahí con todas las señoras que iban al oratorio. Antes había el oratorio. ¿Qué era el oratorio? Se llegaban las señoras, amas de casa, y las ancianitas también, las abuelas, todas, y recibían una catequesis de las hermanas, recibían también algunas orientaciones prácticas para la vida familiar, y luego esperaban a que Monseñor José Carranza llegara a celebrar pues la Santa Misa, y nosotros siempre, como éramos acólitos, monaguillos, le íbamos a ayudar a Monseñor José Carranza, que para nosotros fue una de las figuras más influyentes para que nos animáramos a ser sacerdotes. Monseñor José Carranza, Dios lo tenga en su gloria, pues, porque fue un obispo verdaderamente cercano, un padre. Tenía unos detalles para con sus seminaristas muy bonitos. Él estaba cercano allí, detalles de darnos las Pascuas siempre, tarde o temprano, pero a veces hasta más antes. Él de vez en cuando se llegaba a la casa nuestra. Éramos muy pobres, entonces de vez en cuando aparecía ahí con su cajita, con algunos comestibles. De vez en cuando nos invitaba, ya seminaristas mayores, nos invitaba a su casa episcopal, ahí donde está Monseñor Luis Alfonso ahora, y nos invitaba pues a escuchar música clásica. Por ejemplo, en Navidad, en vacaciones, nos preparaba el Mesías de Händel, y el texto en inglés a la izquierda, en la traducción al español a la derecha, y nos ponía todos los discos, nos preparaba unos bocadillos y nos dejaba allí que saboreáramos Händel. Entonces Rudy y yo lo saboreábamos. Nos enseñó a gustar la música clásica, nos enseñó a cantar gregoriano, nos enseñó a hacer las oraciones cantadas en la liturgia, nos enseñó a cantar el Evangelio, nos enseñó a cantar las lecturas. Entonces le agarramos a Monseñor pues esa veta solemne de la Eucaristía, eso de gustar la Eucaristía y de hacer las cosas bien. A Monseñor le gustaba hacer las cosas bien hechas, preparadas, no improvisaba, no le gustaba eso en la liturgia. Entonces pues eso uno lo va agarrando, ¿sí? Uno es como una esponjita. Sí, de niño. Y desde niños hasta que fuimos jóvenes, Monseñor José Carranza fue para nosotros un maestro, pues. Él fue el maestro. De nuestra vocación, el que estaba pendiente, el que nos corregía. Pocas veces me recuerdo que me hubiese llamado la atención, pero pendiente de los informes del seminario, a sugerencias que daban los formadores, Fue como un padre espiritual para ustedes. Un padre espiritual, sí. Y creo que también para nosotros que fuimos abandonados por las cosas de la vida de mi papá. Entonces, Monseñor José Carranza estuvo como pendiente de ser una figura masculina positiva y además una figura paterna, sustitutiva pero positiva. No era una persona invadente, no te dejaba ser y luego nos tenía confianza, familiaridad y nos invitaba a comer. Él cocinaba, porque Monseñor José Carranza cocinaba muy delicioso y nos invitaba de vez en cuando a comer, nos contaba algún chiste, salíamos hasta tarde, pasaba donde mi mamá que trabajaba en el cine hispano y le decía, Chusita, me los presta un ratito, sí, y era porque le gustaba pues compartir con nosotros, ya cuando éramos seminaristas mayores, ya en los últimos años, pues que ya nos encomendaba alguna misión, nos encomendaba alguna cuestión, entonces le gustaba a él también pues hacernos pensar en alguna dificultad diocesana, irnos ya metiendo poco a poco pues en todo eso, en ese mundo pastoral, y él estaba ilusionado con nuestra vocación. O sea, era parte de lo que nos motivaba siempre. Cuando se ordenó el padre Rudy, él quería que yo también me ordenara juntamente con el padre Rudy. Y yo era muy, muy chiquito todavía, tenía 22 años, y me dijo, no, eso lo puedo dispensar yo. Pero yo me sentía todavía muy, muy cipote, o sea, había sido un buen estudiante del seminario mayor, buenas notas, yo era dedicado, me gustaba, era inquieto, preguntaba, no me quedaba con una duda. A veces hasta medio aburría a los profesores con tanta pregunta, pero yo no me quedaba con algo allí. Pero él estaba ilusionado y le dije, no, Monseñor, mejor hay que esperar a que yo madure un poco más. Tengo un montón de cosas en la cabeza, verá, buenos estudios, pero necesitamos madurar. Y él
pues me logró ordenar diácono y después él falleció. Entonces ya la ordenación la hizo, la celebró Monseñor Oscar Andrés Rodríguez cuando fue administrador apostólico de aquí, de la diócesis de Santa Rosa de Copán. Él me impuso las manos un 6 de enero del año 1983. Bueno, estamos aquí pues hablando un poquito de la niñez y la adolescencia del padre. Padre, pero ¿en qué año, cuántos años tenía usted cuando nació la vocación? Cuando usted ya sintió ese llamado que sí quería Yo sentí el llamado es curioso, yo desde muy temprano había un sacerdote muy bueno. Fíjense que cómo nacen las cosas, de un sacerdote muy bueno, el padre Jaime González Santa. Él era encargado de los niños de la catequesis aquí y era un coadjutor, o sea, un ayudante pues de Monseñor José del Carmen Sánchez. Y entonces la catequesis la recibíamos en la iglesita, en la capillita de nuestro Señor de las Misericordias. Yo me recuerdo las catequistas del María Auxiliadora, me recuerdo de mi catequista, ella era blanquita como tú, y ya estaba en magisterio y era mi profesora de catequesis, mi catequista. Y llegaba el padre Jaime a supervisar, a ver cómo estaban los niños y tal. Y yo siempre lo miraba y yo me comencé a decir, a mí me gustaría un día ser como él, nada más. Allí comenzó. Y luego es que específicamente, pues se ve que miró algo en el niño. Y entonces le preguntaría a la catequista qué niños son así pues como más dedicados o lo que sea a la catequesis. Algo le preguntaría porque un día me llamó y me dijo, ¿no te gustaría aprender a ayudar a la Santa Misa? Y dije, sí, yo me alegré. Y entonces yo vine a la casa cural y me dijo, ¿y no tendrías otro compañerito para que fueran una pareja? Y yo pensé en un compañerito de escuela, pero ese compañerito no continuó, le dio pena. Y entonces me dijo él, ¿y no tendrías otro compañerito? Digo, pues yo tengo mi hermano, tal vez a él le gusta. Y entonces yo le dije al padre Rudy, y entonces que él se animó, pues, y ya el padre tuvo la delicadeza de hacernos los folletitos de las respuestas de la misa en latín. Era en latín. Introigua ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam, y por ahí se iba toda la cosa. Aprendimos todo, y ahora se me olvidó todo, pues, pero en aquel tiempo nos enseñó, de memoria lo aprendimos, aunque teníamos el folletito, y luego ya vino la renovación litúrgica del Concilio Vaticano en el año 63, 64, 65, y ya éramos nosotros monaguillos, acólitos. Por el año 66, 67 por ahí, pues ya la misa fue en la lengua castellana, en la lengua vernácula, y nos enseñó todo, pues Monseñor José del Carmen Sánchez. Él fue el primero que nos compró las sotanitas, las mandó a hacer con doña Teresita, de los ojitos zarquitos, que vi aquí vecina a la radio. Ella nos hizo las primeras sotanitas, por eso cuando la veo a ella, yo recuerdo mi vocación, y ella las hizo bien bonitas, sotanas rojas. Ya cuando fuimos más grandes, una faja así como la que usan los obispos, color celeste. Así la mandó a hacer Monseñor Carmen Sánchez. Y roquete o sobrepelliz hasta la rodilla. Parecíamos monaguillos de allá del Vaticano. Nosotros no sabíamos nada de eso, pero él sí se recordaba y así nos mandó a hacer las sotanas. Y luego ya cuando crecimos, fuimos más grandecitos, pues ya nos mandó a hacer una sotanita negra, con ella también. Sotanita negra, sobrepelliz blanco. Eso era pues nuestro párroco, que fue Monseñor Carmen, dedicado, y así fue como comenzó. Pero yo sí me recuerdo en la capilla del Señor de las Misericordias, allí yo sentí el llamado de Dios y me alegró mucho cuando ya era acólito. Cuando mi hermano pidió ir al seminario, yo me quedé así como con mucha cabanga, mucha nostalgia, con ganas de irme, triste porque se iba mi hermano y yo no me iba todavía porque estaba chiquito, además no había terminado mi primaria. Pero siempre sentí el llamado, quise ser sacerdote y Siempre lo quiso. Pero ahí en ese, cuando lo llamaron, ¿cuántos años tenía más o menos? Cuando me llamaron para aprender a ayudar a la Santa Misa, creo que tendría mis 9 años, 9 años. 8. Yo hice mi primera comunión, mi mamá en eso sí, siempre fue bien cumplida, responsable. Yo creo que hice mi primera comunión entre 7 y 8 años, ¿sí? Así que aprendí a ayudar a misa a los 8, 9 años, por ahí comenzaría a los 9 a ser acólito.
sí. En una fiesta de Cristo Rey, allí comenzamos a ayudar a la Santa Misa, que fue una misa solemne allí por el kiosco del parque nuestro, el Parque de la Libertad, allí. Y allí se hizo una tarima, ahí fue una misa solemnísima, y me recuerdo, ahí estrenamos las sotanitas, allí comenzamos nuestro servicio al altar. Qué excelente. No sé si vamos a tener unos comerciales ahorita, don Manuelito, no. Bueno, gracias. Entonces, yo creo que una de las cosas que me recordó ahorita lo que decía el padre, me recordó lo de los 2 hermanos que siguieron a Jesús. Le voy a traer a mi hermano, y se lo llevó a Jesús, ¿verdad? Y él así Andrés llamó a Simón. Andrés a Simón, ¿verdad? Y entonces así usted llamó, o sea, a pesar de que usted era el menor, usted fue a traer a su hermano para que él colaborara. Aunque después fue el padre Rudy el que se fue antes, tal vez por la edad, ¿verdad? La edad y la preparación que ya y bueno, nosotros hemos sido bastante unidos, cercanos, nos hemos querido mucho. Nos decían en el seminario los ligaditos, porque siempre andábamos muy cerca, muy juntos, estudiábamos juntos en el seminario mayor, porque las clases eran cíclicas, así que las mismas clases recibíamos, excepto que mi hermano había recibido un año antes y yo entré ya cuando él estaba en segundo filosofía, pero recibimos las mismas clases. Cuando yo estaba en segundo filosofía, él pasó a primero teología, allí él fue aparte, yo aparte, pero ya cuando entré yo a la teología, al primero de teología, él ya iba en segundo, pero eran las mismas clases, así que estudiamos al menos 4 de los, o 5 de los 6 años juntos, y luego tomábamos notas juntos, después comparábamos las notas, complementábamos, estudiábamos juntos, y siempre pues fuimos buenos estudiantes, gracias a Dios, cada uno con sus talentos. Rudy es muy meticuloso en sus notas, apunta todo, tiene una capacidad de captación y de análisis y de esquematización, es tremendo en eso. Sí, y él era pues así muy práctico, sintético y analítico, o sea, tenía muchas cualidades, así que nos colaborábamos bastante en los estudios, y pues gracias a Dios en eso pues nos ayudó mucho la disciplina del seminario, que nos la inculcó Monseñor José Carranza Chévez, y también nuestro rector de seminario, en aquel tiempo el padre Vicente Villanueva. O sea, aquella disciplina de estudio, el silencio, el hacer las tareas, el no dejar nada para mañana, el hacerlo todo a tiempo, bien hecho, sin manchones, entregando las cosas en la fecha estipulada, cosas de esas nos vinieron de Monseñor José Carranza y de nuestro rector de seminario, sí. Ya iban preparados ustedes de pues, alguna manera, sí. Sí, con esa personalidad de Monseñor uno fácil captaba y fácil respondía. Así es. Bueno, qué bonito, pues me gustaría, pues tenemos muchas preguntitas aquí todavía para el padre, pero si las personas que están allá escuchándonos, porque yo les dije que teníamos poco tiempo, pero ahí don Manuelito nos está dando más tiempo hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a preguntarle un poquito, padre, de repente las personas que deciden ir al seminario, pero a veces se les presentan muchas tentaciones en su vida personal. Digamos los muchachos o las muchachas, cualquiera de los dos, que dicen, sí, yo quiero ir al seminario, quiero ir al convento, pero se les presentó alguien ahí, ¿verdad? De repente el muchacho se enamoró, la muchacha se enamoró. ¿Les pasó eso a ustedes? Bueno, recordemos que en aquellos tiempos uno que iba al seminario ya motivado y acompañado, digamos, de una personalidad como la de Monseñor José Carranza, y que nos cuidó, es que él nos agarró un cariño especial y nos estimuló en la vocación. Es decir, Monseñor tenía una manera muy bonita de estimular la vocación, te daba responsabilidades que podías ir cumpliendo, y luego pues que, es que no sé, ¿qué te digo? Cuando uno ama su vocación porque uno quiere eso y lo sientes en tu alma, entonces aunque uno es tentado en esa materia afectivo, sexual, enamoramiento, etcétera, pero
¿qué va? Uno dice, no, yo no dejo mi vocación. Es decir, a mí me gusta mi vocación, yo no quiero desperdiciar mi vocación. Entonces, lo que sí nos ayudó mucho, digo, en mi caso, lo que sí me ayudó mucho fue ser muy sincero, muy honesto, carta cabal con mi director espiritual en el Seminario Mayor. Sí. Yo tuve un buen director espiritual, el padre, fíjate cuántos nombres tenía, José Pedro Gastón Hernán Marchand. Ese era mi rector mi director espiritual. Luego eso fue en el Seminario Mayor, pero en el Seminario Menor yo tuve también un buen director espiritual que fue el padre Felipe Esteves, que luego supe que fue nombrado obispo allá en Miami, un padre cubano muy santo, muy bueno. Él me enseñó a gustar la música clásica, la piedad, las cosas buenas. Tuve dirección espiritual con él y fue muy buen sacerdote. Entonces, ese tipo de estímulos a temprana edad, obviamente que impulsan al muchacho que quiere ser sacerdote. Y luego mi director espiritual fue muy bueno, yo fui bien sincero con él y cuando tenía alguna pregunta sobre enamoramiento, sobre qué sé yo, cualquier muchacha que me gustaba, pero yo iba con él y le decía, esto está pasando, y entonces él me orientaba, y me recuerdo una vez que me dijo, bueno, por lo menos no sos anormal ni sos marciano, me dijo. O sea, estás allí, pues, y ya me orientó como espiritualmente a afrontar la situación, y ya volví yo a la paz y a amar mi vocación y a seguir adelante, y luego pues nunca más volvió a molestar una situación de ese tipo. ¿Por qué? Porque uno va entrando después ya en la barca de Pedro, ¿sí? Así es. Y en los apostolados. A mí me gustaba el Seminario Mayor por los apostolados. Me dieron primero catequesis de niños, luego trabajé con Legión de María Juvenil, luego ya el padre Francisco Torres, que era muy bueno. Este padre a mí me impulsó mucho y me entusiasmó por la liturgia, por el canto. Me puso a dirigir el coro de la iglesia San Martín, que no era fácil en aquel tiempo, era el coro más exigente. Pero ahí estaba el cipote de primero de teología, con apenas 20, 21 años, dirigiendo el coro más difícil de la arquidiócesis de Tegucigalpa, el de la San Martín de Porres. San Martín de Porres, ya conozco. Era un organista profesional, un conjunto profesional, y el coro pues tenía que ensayarlo y acoplarlo yo a los músicos, y entonces todo eso, y luego ensayar con la gente, hacer que la gente aprendiera el canto. Yo le agradezco mucho al padre Francisco porque me enseñó liturgia, me enseñó a amar la liturgia y a hacerla decente, bonita, bien preparada, delicadamente, porque es para el Señor. Sí. Y entonces, ustedes ven que a mí me gusta celebrar bien y preparar las cosas. Sí. Y si no se están preparadas, nos enseñó a saber improvisar, pero con ¿cómo diría yo? Con decencia. Yo tuve buenos formadores. Verdaderamente yo le agradezco al padre Francisco. Ojalá que ¿cómo se llama? Que esté bien de salud, ¿verdad? Porque he sabido que estaba un poquito mal de salud. Pero esos fueron. Después yo trabajé con grupos juveniles, ¿verdad? Un grupo juvenil, ya me dieron esa responsabilidad con grupos ya un poco mayores, muchachos ya un poco adultos, universitarios. Y luego, pues no me recuerdo, me mandaron también allá al Chorizo, allá por la Torocagua, a meterme entre los pobres allí, entre la gente que no sabe de Dios mucho, y que, bueno, allí me metieron también. Me mandaron después a una parroquia a colaborar el fin de semana. Bueno, todos los apostolados que te mandan. Y luego en vacaciones nunca nos quedamos aquí, mi mamá lo sabe muy bien, nunca casi nos quedamos en Santa Rosa, a excepción de algún tiempo que nos pidió el padre Jesús Orellana que nos quedáramos aquí, que le ayudáramos, y yo pues me encargué de algunas cosas aquí, como las posadas algunas veces, catequesis de grupos juveniles, etcétera. O sea que a uno lo ponen en todos los ámbitos posibles para que después no ande uno ahí con miedos ni con ni con desventajas ante ningún grupo social. Eso fue mi preparación. Yo estuve en una época de oro en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, con unos buenos rectores de seminario, buenos maestros. Recuerdo al padre Guillermo Abuchón, que era un padre verdaderamente. Luego, el mejor formador que he tenido yo en mi vida ha sido el padre Guido Susí, un teólogo de primera categoría, inteligente, un formador adulto. Nos dejaba analizar las cosas, tomar nuestras decisiones. Siempre hablábamos con él y él era así muy a la mano.
Luego, mi director espiritual, el padre Hernán, que nos daba filosofía, toda la filosofía nos la dio él. El padre Juan Tayá, que todavía está allí después de 35 años de ser profesor de seminario, un hombre excelente. Nos dijo todo lo que nos iba a pasar, todo. Sí, un hombre que nos profetizó las buenas y las malas en el ministerio. A ese no nos escondió nada. Y el padre Dionisio Potvin en escritura, el padre Claudio de Arroch en filosofía contemporánea, el padre Romeo Rivas en liturgia, el padre Francisco Torres en liturgia. O sea, tuvimos buenos maestros para que nosotros gozamos de nuestro seminario mayor. Fueron los años más lindos de mi vida, más hermosos, los recuerdo siempre con agrado y con agradecimiento al Señor. En ese tiempo que ustedes estuvieron, ¿hubieron algunos que se retiraron del seminario, padre? ¿Hubieron varios o fueron pocos? Se retiraron y a mí me daba miedo, me daba temorcito porque decía yo, ay no, y eran buena gente, algunos de ellos, buena gente. Sí. Y buenos y santos y decía yo, ay Dios mío, y aquí quedamos un poquito, estamos ralitos y quizá no quedamos los mejores, sino que, ay Dios, los más pecadores de repente, pero Dios no quiso llamarlos a ellos, ¿verdad? Y bueno, pero el padre Hernán, mi director espiritual, siempre me animaba, pues siempre adelante, a no desanimarme, a eso, siempre estábamos ahí acudiendo al director espiritual, a quien considerábamos la voz de Dios, la voz de Dios. Qué bueno. Padre, pero ya tenemos una llamada ahí. Buenas noches, ¿quién nos llama? Muy buenas noches, María Luisa. Buenas noches, profesor. La verdad que es un placer saludarla. Gracias igual, profe. ¿Y cómo se siente a la par del Padre? Yo aquí estoy, pero contentísima, con ese buenas gran tardes, privilegio. Profe. Muy buenas tardes, Padre. Hasta la pregunta, ¿verdad? Sí. No. ¿Qué tal, Padre? Mucho gusto. Igualmente, feliz año, profe. Gracias. Gusto saludarlo. Igualmente, mire que desde que comencé a estar rezando el Santo Rosario, siempre después de que se nos reza el Santo Rosario, y así escucho a María Luisa. Sí. Yo sé, María Luisa, que hoy es el día más feliz suyo, sí, por estar a la par de nuestro pastor. Sí. El Padre Roel es un símbolo de los mejores que está entrando en nosotros como lo hizo Monseñor Carranza. Sí. El conversatorio que usted tiene ahorita está sirviendo para muchos jóvenes, para muchos padres de familia, porque en realidad hay muchos jóvenes que sienten la vocación, pero no hay quien nos motive. Sí. Y este conversatorio de hoy, yo creo que le está llegando a cada uno de ellos. Gracias a Dios. Lo que el Padre Roel está hablando de su excelencia, Monseñor Carranza, ratifico la santidad que él le infundía a uno, le impregnaba a uno, lo comprometía a uno. Sí. Yo quiero decirle que allá por 59, 60, ya tiempo. Hace poquito. A mí siempre me mandaban del seminario San José a la catedral. Ajá. Entonces, Monseñor José Carranza Chévere, el secretario de su excelencia, Monseñor Turcios. Sí. Él era nuestro rector, nuestro obispo. Incluso él administraba también la diócesis de Santa Rosa. Entonces nosotros íbamos con sotana, con sobrepeis y todo, pero era tan detallista, porque él era siempre el que estaba en la catedral, y cualquier detalle él le alaba las orejas a uno y lo dejaba quieto. Sí. Algunas veces me tocó compartir con el padre Francisco Torres. Sí. Yo fui compañero de él, era Pespí del padre Francisco, y hace como 6 años nos encontramos ahí en la parroquia de la Flor del Campo, me parece, por ahí. Y nos dimos un fuerte abrazo con él y empezamos a recordar, demasiado gordo estaba. Sí. Y todo lo que el padre ha estado diciendo ahorita, pues a mí me trae muchos recuerdos, ¿verdad? Porque yo llegué hasta 6 años con el padre Reginaldo y el padre Julito Alonso, estuvimos juntos. Entonces era tan detallista, igual que usted, padre, que impregna en uno compromiso, retos. Y lo mismo era Monseñor, ¿verdad? A mí me gustaba y quizás Monseñor Jaime Brujao, que era nuestro rector, él nos mandaba siempre. Dice, Nazario le toca ir a la catedral toda la Semana Santa, a mí me tocaba.
bajaba todo allá al Manchén y bueno, llegábamos a pie rebotando ahí hasta la catedral. Entonces todo esto que el padre a mí me trae mucha nostalgia, porque en realidad la pregunta que hacía María Luisa, ha hecho unas preguntas extraordinarias María Luisa. Gracias. Es una buena interlocutora, la felicito. Excelente. Gracias. Y la verdad es que nosotros en el Seminario San José pues estábamos muy aislados allá en Casamata y entonces de repente pues cuando uno se va, recuerdo que se fue una serie de compañeros ya de teología y bueno, compañeros de seminario, ellos estaban bien adelante, ¿verdad? Y que eso pues a nosotros nos causaba como cierta tristeza y preocupación. Y en una de esas pues nosotros todos lo estudiábamos latín y quiero decirles pues de que los libros de ¿cómo se llama? Filosofía, pues entrábamos con latín y yo me dedicaba mucho. Esto me produjo cierto cansancio en el cerebro y parte de esa fue mi salida, ¿verdad? Ajá. No, porque yo todavía siento en realidad y lo demuestro pues con el compromiso, tanto en mi hogar, en la calle, en cualquier parte, yo me siento pues realizado, porque todo lo que yo aprendí he tratado de ponerlo en práctica y no defraudar a nuestro Padre Celestial. Yo recuerdo cuando fui ya con Monseñor Héctor Enrique Santos, que era el administrador también de acá, el obispo administrador, y él nos llevó a nosotros allá. Entonces, cuando yo voy donde él, me dice, mira Nazario, porque yo padecí una rinitis tremenda, antes le decíamos sinusitis, y teníamos nuestro médico que era el doctor Aguilar Paz, ¿verdad? Sí. Él era otorrino y él nos hacía gratis todo lo que nosotros queríamos, lo que nosotros padecíamos, pues entonces todo eso me produjo, ¿verdad?, cierta enfermedad. Y yo recuerdo que llega un monseñor triste, ¿verdad?, y le digo, monseñor, fíjese que esto y esto. Y una recomendación, mira Nazario, me dice, en cambio de ser un mal sacerdote, mejor hacerte un buen maestro. Y se me metió eso, que quería ser un buen maestro atendiendo ese mensaje de él, ¿ve? Y gracias a Dios, pues, cuando yo me retiré del magisterio, de estar frente, pues, a un grupo de alumnos, porque uno siempre sigue siendo maestro, le dije, Señor, misión cumplida, traté de ser un maestro decente, un docente decente y con compromiso, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues, a uno lo compromete y tiene que dejar huella y demostrar que en realidad, ¿verdad?, pasó uno por seminario y no el seminario por uno. Es decir, que entramos y así como entramos, pues, aprendimos muchísimo y gracias a Dios, pues, eso le da un compromiso a uno. Solamente, María Luisa, compartir. Muchas gracias, profe. Robert. Muchísimas sábado gracias. Estuve felicitándole en el programa, ¿verdad?, por su 23 aniversario de orden sacerdotal, y le pido a Todopoderoso pues que le siga bendiciendo. Estuve felicitando a Jesucita por esa bendición de darle 2 hijos. El Señor le dijo Jesucita al Señor, tú me los diste, aquí te los doy. Y ahí tenemos pues a Padre Rudy, Padre Roel y a la hermanita, ¿verdad? Sor Griselda. Sí, a Sor Griselda. 3 vocaciones. Es una bendición hermosa. Yo le pido, María Luisa, al Todopoderoso, que le siga bendiciendo con su Santo Espíritu para que usted siga con esta gran misión orientadora y al Padre Roel, pues ¿qué le podemos pedir al Señor? Todo lo tiene, pero sin embargo seguimos haciendo oración por él. Padre Roel, lo quiero mucho. María Luisa, mi respeto y cariño. Feliz noche. Muchísimas gracias y muchas gracias. Nosotros también lo queremos mucho al profe Nazario, lo estimamos y le agradecemos su apostolado aquí en la radio. Gracias, feliz noche, profe. Igualmente. Muchas gracias, profe. Queremos agradecer a don Manuelito ahí que se está portando bien hoy. Nos está regalando un poquito más de tiempo porque está muy interesante. Yo sé que las personas que nos están escuchando de repente querrán compartir un poquito más con el Padre, querrán hacer sus aportaciones al programa. Pues les vamos a agradecer mucho, así como al profesor Nazario, que siempre que nos llama, sus aportaciones son tan importantes, ¿verdad? Así me decía cierta persona la vez pasada. El profesor Nazario es una persona muy querida y muy respetada aquí en Santa Rosa.
Pero vamos a hablar un poquito más con el padre, porque ya que él nos ha dado este tiempito, lo veo cansadito. Padre viene de la Universidad Católica hoy, pero él ha querido compartir con la gente más que todo un poquito de su vida, ¿verdad? Porque a veces él viene aquí, da su homilía, da la dirección espiritual, está en el cafecito, da mucho, pero a veces no sabemos mucho de él tampoco. Padre, me gustaría preguntarle cómo ha influido su familia para su vocación, ya que el día 6, que fue el mero día de su ordenación, que estaba cumpliendo sus 23 años, nosotros como feligreses estuvimos con usted aquí en la misa, pero no sabíamos que, bien que el año pasado estuvimos pendientes, ¿verdad? Pero ya este año se nos había olvidado. Pero me encantó tanto, bueno, yo casi hasta lloré cuando escuché a sus hermanas, a su mamá, que estaban cantándole por el teléfono, celebrando con usted ese día. Entonces, su familia ha estado ahí alrededor suyo, alrededor de ustedes, ¿verdad? Como los sacerdotes, como su hermana también, que está como religiosa. Ella es franciscana también, ¿verdad? De la Purísima, sí. De la Purísima. ¿Cómo siente usted ese apoyo de su familia, padre? Bueno, quiero remontarme a mi infancia y desde allí hasta acá. Sí. Algo que yo recuerdo, pero muy fresco, es cuando estábamos en Tegucigalpa, vivíamos en un cuartito bien chiquito, en una pensión, pasábamos mucha pobreza y mucha dificultad. Pero mi mamá y mi abuelita siempre cuidaron de esa parte espiritual nuestra. Yo recuerdo, como ayer, que mi papá le había regalado a mi mamá, le había traído desde El Salvador una imagen de la Virgen de Fátima, pintada con pintura fosforescente. Entonces, cuando apagaban las luces, se miraba la imagencita de Fátima, pero bella, en un rinconcito. Y antes de irnos a dormir, mi abuela y mi mamá nos llevaban allí a ese rinconcito del cuartito de la pensión, y allí rezábamos con Rudy y también con Griselda, que ya estaba un poquito grandecita. Su Pepita estaba muy chiquita, pero yo me la recuerdo, todos los que estábamos allí orándole a la Virgen, a las oraciones que mi mamá sabía, y nosotros estábamos allí. No recuerdo que yo supiera mucho, el Ave María nada más, pero ahí estábamos, con mucho respeto. Luego también recuerdo que en esos años, fueron 2 o 3 allá en Tegucigalpa, mi mamá siempre iba a la misa dominical en la iglesia que estaba ahí enfrente del Mercado San Isidro, la iglesia salesiana de María Auxiliadora. Sí. Bellísima, una iglesia bellísima. Sí, es bonita. Que justamente ahí celebré yo la misa de mi bachillerato, pero tantos años después, porque yo saqué bachillerato becado por los salesianos cuando estuve en el seminario menor San José. De ahí nos enviaron a San Miguel becados. Monseñor Luis Alfonso fue mi profesor de filosofía en aquel tiempo. Y bueno, pues en esa iglesia que celebraba yo después, a los 17, 18 años, estaba celebrando la misa o participando en la misa de mi graduación, pero cuando chiquito, a los 6, 7 añitos, mi mamá nos llevaba a esa misa, y a la hora de la consagración ella se salía de las bancas, se arrodillaba en la nave central, nos ponía uno a cada lado y nos señalaba la Santa Hostia que el Padre estaba elevando, y entonces ahí nos decía, ahí está el Señor, ahí está Jesús. De eso me recuerdo yo siempre. Ella nos llevaba a misa, ella nos mandaba a la catequesis, y nos iba a traer a la catequesis. O sea, íbamos a la iglesia de la Inmaculada Concepción. Uno de Cipote necesita estímulos, y íbamos ahí porque había cine parroquial. Y pertenecíamos a esa parroquia, creo yo, estaba cerquita de donde vivíamos, y íbamos a la catequesis de la Inmaculada Concepción, y ahí nos daban un ticket, y con ese ticket entrábamos al cine, y era una gritolera, y era una cipotera, y aquello, ay, qué cosa más bonita. Y mi mamá nos esperaba siempre que salíamos del cine, nosotros salíamos contando la película con el Padre Rudy, y con todos los hipotes, y bueno, eso era parte de... Pero íbamos a la catequesis, estábamos en contacto con la parroquia. Luego nos vinimos para acá, aquí ya le conté mi llamado y nuestra inserción en la parroquia.
Aquí en la Casa Cural conocimos a varios padres y estuvimos en contacto con ellos, con el padre Juan Barahona, el padre Luis Díaz, con el padre Jaime González Santa. Cuando venían los padres aquí a retiro espiritual, ahí conocimos a beneméritos sacerdotes y santos y buenos como el padre Angelito Madrid, el padre Chevito, el padre Casalito, Guillermo Casals, que cuando les ayudábamos a misa siempre se sacaban un 20, un tostón y nos daban, y para nosotros era una alegría porque con eso comprábamos queso en la casa, ¿sí? Y éramos tan pobres, pero mi mamá siempre, cuando ya le manifestamos o yo por lo menos, que quería ir al seminario, yo me recuerdo palabras textuales de ella y de mi abuela: bueno, si es de Dios, Dios verá. Si no, aquí están este par de tijeras. Ella tenía unas tijeras, lo único que le quedó del almacén que tuvo con mi papá, y que todo pues después se vendió. Entonces quedaron ese par de tijeras. Unas eran para Rudy, otras eran para mí. Si ustedes descubren que no es su vocación, entonces pues aquí, vénganse a su casa, aquí está. Allí ella hasta había pensado, ¿cómo se llama? Que ella decía, no, mecánicos no, decía, porque van a andar todos tiznados de grasa. Mi mamá siempre ha sido así, ¿no? Sí. Sastre, decía, porque es un trabajo limpio y tal, y lo voy a poner, dice, con Paco, don Francisco. Había un sastre muy bueno, él es muy decente, decía, muy bueno. Ahí ese taller, ahí no se dicen cosas feas, ni chabacanadas, ni cosas de esas, pues que van a herir la conciencia de ustedes, porque él es muy serio, es muy bueno. Bueno, tenía pensado pues que fuésemos, al menos que aprendiéramos un oficio, si no era nuestra vocación el ser sacerdotes. Y cuando nos fuimos ya para el seminario mayor, pues entonces ya era más en serio, y dijo, bueno, ya saben, que si es de Dios, pues que Dios va a irles iluminando, y si no, pues vengan, hijos, aquí está su casa. O sea, ella nunca nos empujó, ni nunca nos detuvo. Ella nos entregó apoyó a Dios, y mi abuela también. Mi abuelita, con su manera de ser humilde, siempre nos corrigió, siempre que teníamos algún error nos corrigió, y también nos sonó los cocorrones en la cabeza. Es decir, ella fue la persona que hizo que nosotros aprendiéramos lo que son las normas, la disciplina en la casa. Mi abuela. Mi mamá trabajaba durísimo para que comiéramos y nos vistiéramos y tal. Mi mamá siempre nos enseñó a estar bien limpitos, aunque sea remendados, pero limpitos. Y ella nunca permitió que anduviésemos descalzos, jamás. Mi mamá se sacrificó con tal de que los niños todos estuviéramos bien calzaditos, aunque sea con zapatos burritos y zapatos de partida, pero siempre. Mis hermanitas con zapatitos de hule, mi mamáita con zapatitos de hule, mi abuelita también, pero no importaba, pero calzaditos y limpios. Y antes de acostarnos, lavarnos los pies o que sea, pero que limpitos. O sea, nos enseñó a ser ordenados, a no dejar. Mi abuela, que capaz que dejáramos el nido de culebras en la cama. No. A tender la cama y a doblar las cobijas y a barrer la casa y ayudarle en los quehaceres de la casa, por ejemplo, a jalar el agua, a limpiar la zanja, a partir la leña, a ir a la tierra blanca para blanquear la hornilla y la cocina. Ese es nuestro trabajo, ir a traer la provisión donde don Alfredo García. Bien, o sea que, pero ahí estaba el apoyo. Mi mamá siempre oró a Dios para que si Dios nos llamaba, pues que Él nos ayudara. Pero nunca ella fue la que estuvo encima, que quería que a pura fuerza y a todo costo fuéramos sacerdotes, no. Por ejemplo, a mi hermana Sol Griselda se lo pensó muy bien. Durante 6 años trabajó en el Banco Banadesa. Se vestía muy bonito, una señorita muy bella, su pelo largo, su trenza a veces, pero muy muy simple también. Ella nunca se andaba pintarrajeando ni cosas de eso, no, muy sencilla ella, pero se lo pensó muy bien, y mi mamá y todos rezábamos, pero para que Dios descubriera lo que ella quería, y le hacíamos ver las cosas a Sor Griselda, igual mi mamá, ¿verdad? Y cuando nos íbamos de vacaciones con algún padre por allá y a la misión, yo fui hasta qué sé yo, parroquias lejanas de la diócesis, pero ella siempre estuvo pendiente. Cuando nos fuimos al seminario, tanto menor como mayor, ella siempre estuvo ahí colaborando, siempre nos llevaba la ropita lavada aquí a Santa María de los Ángeles.
mi mamá nos apoyó en todo, es decir, si es de Dios, Dios va a ir diciendo, hijo, sí, nos abrió fiado en 2 pulperías camino allá a Santa María de los Ángeles, por si teníamos alguna necesidad, que ahí pasáramos. Nosotros éramos muy conscientes, no abusábamos, pues, porque sabíamos cuánto le costaba a mi mamá trabajar donde don Toño Handal y en el cine para pagar esas cositas, así que cuidamos las cosas, la valijita de cuero, me recuerdo, de cuero, ahí nos arregló la ropita y las cositas. Nosotros cuidamos las cositas. Cuando nos fuimos al seminario mayor, también todo lo que íbamos a necesitar ahí, ella pendiente. En un tiempo mi papá estuvo muy bien y nos ayudó a salir adelante con dinerito, con las cosas, con nuestros libros. Muchos de nuestros libros los compramos porque mi papá se esmeró en eso. Él no estaba de acuerdo, él no quería que fuéramos al seminario en el primer momento, pero después ya él, pues ya que nos vio en el seminario mayor, siempre nos apoyó, ¿verdad? Y él, aunque no era una persona muy de iglesia, ni religiosa, ni nada, pero él siempre nos apoyó, y eso, pues, total que mi mamá siempre rezó por nosotros, siempre ha orado por nosotros. Sabemos que las oraciones de mi mamá siempre están ahí, en la Santa Misa, el Santo Rosario, la Virgen. Ella es muy devota de la Virgen y del Santísimo Sacramento, la Virgen del Perpetuo Socorro, y bueno, ella siempre la hemos tenido al par de nuestro sacerdocio, siempre. Qué excelente. Y ya le digo, no para obligarnos. Yo me recuerdo que una vez estaba yo con una ya sacerdote, una mala racha, era muy difícil. Ay Dios, como decía yo en la Santa Misa, algunos laicos a veces le hacen a uno la vida imposible, algún movimiento apostólico por ahí. En estos procesos de nueva evangelización no era tan fácil, y bueno, pues en un momento le dije yo a mi mamá, mira, ya no aguanto, mamá, yo de repente voy a pedir un tiempo para qué sé yo, para descansar y meditar y retirarme un poco de tanto compromiso y tal, y quién sabe, mamá, yo. Y me recuerdo que le dije eso y ella estaba en el carro ahí sentadita y me respondió de la manera más sabia. Yo creo que la inspiró el Espíritu Santo, por supuesto, y me dijo esto, me dice, pues si esta es la gran voluntad de Dios, hijo, entonces que se haga la voluntad de Dios, porque nada, ni siquiera la hoja de un árbol se cae sin el permiso de Dios. Mire, fue santo remedio para mí. Se me fue la crisis, se me fue todo. Qué bonito. ¿Por qué? Porque la respuesta de mi mamá fue, busque la voluntad de Dios y no tanto su gusto y no tanto su comodidad. Si es la voluntad de Dios que usted se salga, entonces que se cumpla la voluntad de Dios. Ay, me quebró por dentro, pues que iba a ser la voluntad de Dios que yo me saliera, que aguantara pues la cruz del Señor y que le hiciera frente a tantos problemas que a veces vienen de algunos laicos que quizás son, no sé, demasiado, no sé, exigentes, o que no piensan que el sacerdote también siente, que no piensan que el sacerdote también tiene un corazón y unos sentimientos, y que a veces, qué sé yo, recargan demasiada presión y estrés sobre el sacerdote, etcétera. Bueno, pero también yo digo que mi familia ha estado ahí siempre, en los momentos bellos, en los momentos tristes, en mis momentos de enfermedad. Yo he dicho que le debo mi sacerdocio a 2 fuentes, a mi familia, ¿sí? Y al pueblo humilde, al pueblo sencillo, a la gente pobrecita, a los laicos que han estado ahí siempre apoyando. Yo a eso les debo, a todos, parte de esos laicos sos vos, es don Manuelito ahora, es el voluntariado, es Ana Miriam, es Tío Quique, es Albita, es Rosita, es Chabelita, son los muchachos aquí, los laicos, bueno, pues que están allí, que no te dejan, que están pendientes de que comas, de que descanses, de que tengas tu momentito de familia, a la gente que de vez en cuando te sale con un cariñito, vea estas tarjetitas lindas como la que me regaló Tito y que la leí hoy yo, de esos gestos así, mira, yo no me puedo quejar verdaderamente. Mi vida de sacerdote ha sido muy fecunda. Cuando vos me preguntaste esta mañana, padre, ¿cuántas misas has celebrado? Dios mío, ¿cuántas habré celebrado? Y yo le pido perdón a Dios de alguna que tal vez celebré, no sé, no como a él le hubiese gustado, pero la mayoría de mis eucaristías yo siempre lo hice con amor y pidiéndole perdón a Dios, y estaba yo pues así en oscuridad espiritual y siempre pensando en la gente, Yo
y cuando he tenido mucho cansancio y que tal vez no he querido estar en alguna cosa, en algún compromiso, aún allí aprendí de mi mamá que el sacrificio es uno de los valores importantes y que no importa cuánto cueste, pero hay que estar ahí. Aprendí de Monseñor José Carranza que el deber es importante y que no importa lo que cueste. Sí. Aprendí de las monjitas de la Purísima como Sor Ángeles, la Santa Fidelidad, aprendí de Sor Benigna de Jesús Álvarez, que tanto la queremos aquí en Santa Rosa y que todavía vive allá en Murcia. Aprender ese compromiso con los pobres, esa dedicación a los pobres y a los pequeños. Es decir, tanta gente que influye en tu vida de sacerdocio, pero que está ahí diciéndote adelante. Sí. De doña Angelita Castro, cuánto aprendí yo de esta viejita, de Chabelita, ¿verdad? No sé, doña Angelina García, que cantaba en la iglesia, esa fidelidad, doña Zoilita Cerón, con esa piedad y esa devoción y esa dedicación a Dios. Mira, de tanta gente uno aprende, sí, y le dan lecciones a uno, los laicos le forman el corazón al sacerdote. Monseñor José Carranza nos decía que no hay ministerio mejor para formar el corazón del sacerdote que la Santa Confesión, ponerse a confesar. Eso es como una dirección espiritual que te da Dios a través del pueblo. Sí. Y yo con tanta gente que me ha tocado atender en dirección espiritual, en consejería psicológica, después ya como psicólogo, mira, Dios me ha dado unos regalos inmensos, yo no sé, ni me siento merecedor de tanto. El dolor de la gente a mí me ha formado. Y bueno, ver a nuestras abuelas y a los pobres y que siguen amando a Dios en medio del dolor y del sufrimiento y hasta del fracaso y del llanto y de la pobreza, y ahí siguen. Mira, yo cuando veo que son más fieles que yo nuestras abuelas y nuestras mamás y nuestros papás, eso a mí me sacude, es un terremoto. Sí. Yo no puedo quedarme tranquilo con mi vida, a veces mediocre, al ver a nuestros laicos entregados, a nuestros campesinos que vienen desde largas horas caminando para asistir a una reunión y que llegan sudaditicos a las reuniones y que se entregan con todo lo que pueden. No, hombre, si yo he recibido mucho del pueblo santo de Dios. Dios me ha acompañado con 2 bastones, mi familia y el pueblo. Qué excelente, padre. Bueno, pues yo creo que la gente que está escuchando está recibiendo algo como un gran mensaje de Dios en esta tarde, porque ya de noche, ¿verdad? Porque podemos ver la fuerza que tiene la familia, ¿verdad? Y la fuerza que tiene también la feligresía, cuando nosotros también sabemos ser apoyo para los sacerdotes, ¿verdad? Que a veces nosotros nos convertimos en críticos, en verles solo los defectos, pero qué bonito cuando nosotros también los apoyamos a ellos. Pero me llama la atención pues lo que dice el padre de que se ha mantenido ahí, porque tal vez él se cuestiona, ¿verdad?, de ver otras personas que perseveran. Y como dice en un canto Martín Valverde, aunque ya no quieras, sigue, ¿verdad? Entonces vamos a ver que tenemos una llamadita por ahí. Buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches, le habla Nelly. ¿Quién? Nelly. ¿Leslie? No, Nelly le habla para felicitar al padre. ¿Nelly? Sí. Ajá. Nelly Mejía. Nelly Mejía. Sí. Nelly Mejía. Muchas gracias, oye. Para felicitarlo, padre, y para agradecerle por lo especial que ha sido usted con nuestra familia, por acompañarnos, por estar siempre a nuestro lado y por darnos, no sé, esas palabras de aliento cuando más lo hemos necesitado. Y la verdad que para nosotros, en nuestra familia, es bien especial. Y yo los quiero mucho a ustedes, los quiero mucho, tú sabes cuánto los quiero, sí. Sí, yo sé que sí, y gracias por ser especial con nosotros, y por querernos tanto, y por darnos tanto. Y yo sé que ustedes me quieren montones también, el detallito de Franklin el otro día, me tocó el corazón, vos sabés, sí. Y bueno, Martita es especial, Nelly, vos sos especial, Servando, tan bella gente, Pedro, Tito, bueno, Edgardo, a todos los estimo, los quiero, no sé, me siento muy bien con ustedes, y así por eso es que Dios me ha dado tanto, yo no puedo quejarme, el cariño, la sonrisa de ustedes, una familia que sabe sonreír, sí, así que yo les agradezco. Gracias a usted también por ayudarnos, ¿sabes? Sí, cómo no. Porque usted sabe que yo pasé un momento bien difícil y quien
cierta manera me ayudó a volver a sonreír, a volver a ser como antes. Usted sabe que usted me ayudó mucho. Yo te ayudé mucho, es verdad. Y me alegro que ahora estés sonriendo y que tengas así una visión de futuro con el Señor, sí. O sea, me alegra mucho, Nelly. Y le agradezco de verdad. No sabe cuánto y sabe que es un cariño especial de nosotros para usted. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias por también ser como parte de nuestra familia. ¿Cómo no? Y un abrazo allá a Martita, ¿oíste? Bueno, muchas gracias. Ah, sí, con mucho gusto. Les agradezco su casita. Cuando he llegado, siempre salen ustedes ahí con un bocadito, con algo calientito y como que le averiguan los gustos al Padre y ahí están, ¿verdad? Y compartimos tan bonito. Yo siempre he estado ahí con ustedes, sí. Sí, muchísimas gracias y que Dios le bendiga. Muchas que gracias. Le siga dando mucha sabiduría y bondad para poder regalarle a tanta gente que también lo necesita. Sí, cómo no. Sí. Primero Dios, que seguiremos así. Gracias. Vaya, pues, Muchas gracias por tu llamadita, Nelly. Gracias, oíste. Bueno, qué bonito, Padre. Hemos compartido y se nos ha ido hora y media ya, Padre, casi. Pero ha sido un compartir muy bonito y todavía tengo una preguntita para usted. Sí. Uh-huh. Padre, ¿qué es lo que a usted lo sostiene en su vocación? ¿Qué cree usted que es lo...? Ya nos ha contado de la familia, del pueblo de Dios, pero hay algo más que creo que a usted lo mantiene siempre firme en su vocación. Mira, hay cosas que a veces uno se las reserva porque es algo del corazón, pero como hay varios jóvenes tal vez que están escuchando y yo les digo a los muchachos, miren muchachos, cuando ustedes sientan ganas de ser sacerdotes, porque algunos tienen inquietud, hombre, y si uno cuida la vocación, uno tiene que ir donde el párroco, tiene que meterse en la parroquia, estar cerca del sacerdote, párroco, ir con él de misión, meterse en el agua, en el rollo, dicen los muchachos, apasionarse por eso. Y tal vez uno no es llamado para el sacerdocio, pero aprende mucho ahí. Y si no, uno como que tiene inquietud y sigue en eso y se sigue animando, mire, uno termina siendo sacerdote. Pues entonces acercarse al párroco, estar en las cosas de la parroquia, en comunidad, muchachos, y no dejarse envolver por las tentaciones del mundo. Es decir, eso pasa, las curiosidades del mundo al final le dejan a uno la insatisfacción y la amargura, la tristeza en el corazón. En cambio, las ilusiones de Dios, los caminos de Dios siempre te dejan una alegría, una gratificación. Aún los sufrimientos por Dios te dejan alegre. Cuando yo voy de misiones y me llevo a algunos jóvenes o jovencitas para ir a misionar, después comentamos exactamente qué pasó en la misión y cómo se sienten, y siempre nos dejan alegres estas cosas de Dios. ¿Qué me ha sostenido a mí para que los muchachos que tienen alguna inquietud de ser sacerdotes se animen pues y sigan adelante, que alimenten su vocación, que la nutran? Mira, aunque a veces uno deja por tiempos algunas prácticas, devociones o prácticas religiosas, ¿verdad? Pero algo que a mí siempre me ha sostenido es la Eucaristía con el pueblo, y celebrada con devoción. Cuando yo me ordené sacerdote, en la casa arreglaron la casa bien bonito, me pusieron un rótulo: hoy es el primer día del resto de tu vida. Nunca me lo olvido. Eso hace 23 años. Como ayer me despertaron con las mañanitas y cantándome: hoy es día muy grande en tu vida, lo que me cantaron mis hermanas y mi mamá el día 6 de enero. Y entonces, además de la familia y de esos gestos cariñosos de la familia, lo que a mí me ha sostenido siempre es la Santa Eucaristía. Dios, es que otra vez mi mamá, cuando era chiquito, que me llevaba a la iglesia, me sacaba a la nave central y me señalaba la Santa Hostia. Eso siempre me ha mantenido a mí. Otra cosa que me ha mantenido es, qué sé yo, esa oración simple, la oración simple. Yo, después de tantos años, de pasar tantas etapas en la vida de oración, y a veces fracasos, a veces aburrimiento, a veces arideces, pero la oración humilde y simple.
Al final eso me ha mantenido. Quizá no logro rezar todo el Santo Rosario porque me duermo, el chulo se duerme. Y ya viejo chocho se acuesta a las 8 y se duerme 28. Pero el cariño a la Virgen, es que otra vez mi mamá, su cariño a la Virgen del Perpetuo Socorro. Entonces, yo le puedo rezar un Ave María a la Virgen con tanto amor y con tanto afecto, y yo sé que la Virgen va a proteger mi vida de sacerdote. Entonces, eso. La devoción al Santísimo, para mí eso. Yo quizá me arrodillo 5, 10 minutos pero ante el Santísimo, pero yo los gozo ahora ya que estoy llegando a viejo. Los gozo. Esos son minutos preciosos para mí, porque tú ves cómo la gente me busca para tantas cosas y a veces no me deja ni siquiera estarme un rato con Dios solito, y ahí está, Padre. Y yo que nunca puedo decir no, ¿verdad? Y ahí estoy. Pero eso me ha mantenido. Yo creo que también otra cosa que me ha mantenido es que he tenido suerte, sobre todo en estos últimos años. Dios me ha permitido realizar apostolados que a mí me gustan, como la radio, la televisión. Y me ha permitido el Señor. Yo qué me iba a imaginar cuando era cipote que iba a fundar una radio católica y que iba, qué sé yo, a ser parte de una nueva etapa en Radio Santa Rosa. Pero este apostolado de los medios de comunicación a mí me gusta, me encanta, son un desafío. Para mí es como lanzar mi creatividad como un río fluido, y a veces no estoy contento, no estoy satisfecho todavía. Yo quisiera hacer mucho más y ser más creativo y encontrar mejores maneras de evangelizar a través de la radio. Me gusta, gracias a Dios, me ha dado oportunidad Dios ya a mis 50. Y la otra cosa que Dios me ha permitido trabajar también en algo que siempre me gustó, la gente, el estar con la gente, tratar con la gente. Dios me permitió estudiar a mí psicología allá en Roma, en la Universidad Salesiana de Roma, con mucha dedicación, con mucho esmero y con mucha exigencia académica. Y me preparé lo mejor que pude. Y me ha permitido tanto en estos 15 años después de que regresé de Roma, ya son 15 años después de mi retorno de Roma, y cuánta gente aprendió a valorar la psicología y a unirla a la fe, y la fe a la psicología, para que la psicología sea una fuente de ayuda y que no le tenga miedo a la gente al psicólogo. Mira, eso lo ha aprendido la gente a través de la radio, del programa Dirección Espiritual, de las citas aquí con el pueblo de Dios. Sí, yo le agradezco a la gente eso. Entonces, ¿qué me ha sostenido? La Santa Eucaristía, la oración sencilla, la devoción al Santísimo Sacramento y las misiones. Yo, si no hubiera sido misionero, yo quién sabe, yo no sirvo para estar sentado aplastado ahí. No, yo no sirvo. Yo tengo que irme a la montaña, estar con la gente humilde, y entre más humilde, más me gusta la aldea, y entre más pobrecita, más me gusta, y más quisiera quedarme allá. Y dormir allá y estar con los niños, y con los niños chuña y todos chorreados, y quizá que le sale el moco verde por aquí, pero ahí está sonriendo el chiquillo, y estar con la abuelita en la hornilla, y no sé, eso me gusta. ¿Y qué voy a hacer? Yo me gusta. Haber estado con la Goyita sentado en su camita, me encanta, me gusta. ¿Qué voy a hacer? Yo gozo cuando voy por la montaña. Es como un descanso para mí. Me voy de aquí para allá, y ya cuando vengo de allá me gusta estar aquí, traer las experiencias de la montaña aquí y de los barrios y de la gente. No sé, me gusta. Es decir, eso me ha mantenido. Eso soy yo, soy contacto con la gente, y entonces les entusiasmo a los muchachos, yo les animo a los muchachos. Es decir, vale la pena. Yo, a pesar de todos los sufrimientos y fracasos y dolores y qué sé yo, y hasta momentos de cierta persecución, yo no he sufrido persecución así como aún en los años 80 yo no he sufrido lo que otros sacerdotes han sufrido, y mira que sí pude haberla sufrido, ¿no? Dios aquí me tiene, y nada, yo he gozado mi vida de sacerdote, y yo creo que voy a morir contento, pidiéndole mucho perdón a Dios de tantos pecados. Y yo lo único que le pido a Dios es una cosa: el santo purgatorio, nada más. El santo purgatorio, que me lo asegure, que me permita morir en gracia de Dios, y que haya un sacerdote que me dé los santos óleos antes de morirme. Eso es lo único que le pido a Dios, y que me dé el purgatorio. Ya con eso, aunque dure 20,000 millones de años, pero purificándome no importa, pero yo quisiera ver el rostro de Dios y encontrarme como el señor José Carranza y como el señor Carmen, y encontrarme allá con los buenos sacerdotes que me han ayudado, y bueno, no sé, ese es con el Padre Beto, y
como el señor Romero, es una de mis esperanzas, llegarme un día a encontrar como el señor Romero, que tanto admiro, con el Papa Juan XXIII, volver a encontrar al Papa Juan Pablo II, sí, allá con quien concelebré la Santa Misa. Con Madre Teresa. Ay, con Madre Teresa, y bueno, a quien admiro tanto, y volver a encontrar, qué sé yo, al Padre Jaime González Santa, que me inició en la vida para ser acólito y monaguillo, no sé, son esperanzas, y sí, creo que eso es lo que me anima. Y toda la gente de Santa Rosa. Y sí. Sí. Y mi abuelita, y mi abuelito. Sí, qué lindo. Tanta gente bonita. Bueno, entonces le agradecemos, padres. Una de las cosas que podemos decir es que en mi pensar, es que el padre ha sido feliz porque él es tal cual es. No es. Yo siento que el padre no imita a nadie. Él es así como es, y yo creo que una de las maneras en que nosotros seamos felices es ser auténticos, ser originales nosotros, así tal como somos, amar lo nuestro. Como dice el padre, siempre está orgulloso de ser copaneco, de ser como es, sus raíces las ama. Y yo creo que esa es la mayor felicidad que usted tiene. Fíjate que en ese sentido, María Luisa, es verdad. Si yo me enojo. Y la gente lo sabe, que estoy verde. Pero me enojo pocas veces. O sea, pocas veces me han visto verde, morado. Y es cuando no se cuidan las cosas de la radio, por ejemplo. Yo me pongo, pero amarillo. Sí. Allá en Radio Comunidad me dieron una vez nada más verde. Yo es rarísimo que me enoje, pero también expreso mi enojo, yo no lo escondo. Claro. Si tengo un malestar, lo expreso también. Y si estoy alegre, estoy alegre. Y ¿cómo se llama? Pero a eso, ¿quién me lo ha enseñado? El pueblo santo de Dios. Ustedes me lo han enseñado. Y me han enseñado a no sentir vergüenza de mis limitaciones también. Así es. Y a saber disculparme, a pedir perdón y a saber dialogar y a estar. Así es. Y si alguien se enoja conmigo, pues le dejo que se enoje, pues, y que disienta y que diga. ¿Qué le vamos a hacer? Y le pido perdón después. Sí. Alguna gente tiene la confianza de venirse a confesar conmigo y me dice, yo he estado resentido con usted, yo he estado enojado con usted por la manera en que me dijo tal cosa. Y si la gente viene, creo que es porque también saben que yo voy a aceptar que me equivoco y que les pido perdón y que, bueno, que no se termina ahí la cosa, que sigue adelante la vida. Yo, otra de las satisfacciones que me llevo cuando Dios me llame a la Santa Sepultura, es haber iniciado hace casi 25 años el proceso de comunidades eclesiales de base en la diócesis de Santa Rosa de Copán. En el año 1978 iniciamos con el padre Beto, con el padre Rudy, ese proceso. Y nos ha costado muchos años, lentamente. Esto no nació ayer, esto no nació en el año 93, esto nació en la diócesis desde que Monseñor José Carranza estaba aquí. Ya se hablaba de comunidades eclesiales de base en el presbiterio, los padres españoles nos ayudaban en esto, nos motivaban a esto, pero a mí me da una gran alegría, una gran satisfacción el haber comenzado ese proceso en el año 1978 y haberlo concretizado ya en el año 1994 en una aldeíta allá por Zulay de San Fernando que se llama Cuchilla de en Medio. Allá comenzó el proceso para toda la vicaría de Ocotepeque y le digo a Dios, al menos por esto, dame el santo purgatorio, que así sea. No, eso no le va a dar la gloria. Sí, después, sí. Pero hay que purificar mucho. Bueno, muchísimas gracias, Padre. Solamente sus últimas palabras para la gente que nos ha escuchado, sobre todo para los jóvenes, que sean valientes y que si descubren su vocación, pues que no se rajen, que sigan adelante. Muchachos, vale la pena, aún en medio de tanto que puede parecer la vida del sacerdote, un tanto difícil. Miren, es que cuando Dios te llama y que tú sientes que esa es tu vida, entonces te entusiasmas, la defiendes, la proteges, la cuidas. Y si estás caído, te levantas y sigues adelante. Monseñor José Carranza Chévez le decía al padre Rudy cuando se iba a postrar antes de imponerle las manos, le decía, Rudy, te vas a postrar allí. Y eso significa que sos débil, que tienes pecado, que tienes naturaleza humana herida por la concupiscencia y tal. Pero te vas a levantar y vas a recibir el Espíritu Santo y vas a dar los poderes de Dios a otros. Entonces nada, muchachos, hay que entusiasmarse por el Señor, entusiasmarse por Jesucristo, servirle a Él y con alegría y sin andar haciéndole reclamos a Dios. Ay, que no me casé, ay, que yo hubiera tenido hijos, ay, que me hubiera gustado tener una mujer. Hombre, si es que es el normal,
Yo no me metí a ser sacerdote porque o no me gustan las mujeres o porque soy handicapado sexual o porque, qué sé yo. No. Y Dios sabe cuánto nos cuesta eso, pero justamente se le da a Dios lo que cuesta y lo que vale. Así es. Entonces, decirles, muchachos, que eso sí, que hay que entregarse con el corazón y hay que meterle chispa y hay que dejarse ayudar del director espiritual y estar con los compañeros y no aislarse y no aislarse de los otros compañeros sacerdotes, y uno tiene que andar buscando siempre que Dios esté con uno y luego, muchachos, si es que en la vida hay de todo, igual que si uno se casa también lleva la cruz, pero la cruz no nos asusta, cada uno lleva su cruz, pero uno que sabe que esta es su vocación, entonces está contento, como tú, que sabes que tu vocación es el hogar, es el matrimonio, es tu gran amor, Rafael, y tu Rafaelito, y bueno, pues esa es tu vida, y la proteges, la cuidas, la purificas, la abonas, le pides a Dios, pues igual es sacerdote. Muchachos, no tengan miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el pánico, el temor, el terror? Nada, si miren, uno vive también su sexualidad y su afectividad de un modo muy bonito. Con los niños y con los jóvenes, uno allí va entendiendo que su paternidad va más allá, pues, de engendrar un hijo, y que su responsabilidad va más allá de haber tenido o no una mujer. Va uno al ejemplo de Jesucristo, sumo sacerdote. El Señor es nuestro modelo. Jesús de Nazaret, pobre y humilde, ese Jesús que no andaba buscando el pisto, ese Jesús que era puro y santo de corazón, ese Jesús obediente al Padre. Ahí está el modelo, pues, del sacerdote. Muy bonito, padre, pero mire que la gente no nos quiere dejar ir. Buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches, papá. ¿Quién nos llama? Aquí estamos hablando del rodeo de Copán. Del rodeo de Copán. ¿Y quién nos llama, papá? Sí, estamos llamando del celular. Ajá. ¿Quién llama? ¿Quién llama? Solamente a usted, padre, para felicitarlo. Pues muchas gracias, papadito. Muchas gracias. Por esas palabras de aliento que está dando, porque nos ayudan también a nosotros, ¿verdad?, a seguir adelante. Claro. Y felicitarlo porque, como estamos escuchando ahí, de que lo que le hicieron a usted el primer día de sacerdocio. Sí. Sí. Y la familia también es parte importante de nuestra vida para seguir siempre en lo que Dios nos ha puesto nosotros también, ¿verdad? Y que Dios escoge así a los pequeños y a los humildes, ¿no? Mi mamá es la Chusita que vende en el mercado, usted la conoce, ¿sí? Y todos nacimos en una familia y fuimos pobrecitos, y poco a poco ahí con el trabajo de todo nos fuimos levantando, pero no somos una familia rica ni de clase media, una familia ahí de obreros, eso. Así que yo le agradezco a usted también, y que su llamada pues nos estimula mucho. Oye. Bueno, gracias, padre. Que Dios me lo bendiga, papá. Dios me lo bendiga, oye. Bueno. Gracias por la llamada. Y nos soltó todos los perritos. Qué bonito. Ahí están los bonito. perritos. Lindos los perritos, sí. Bueno. Pero qué detalle, fíjate. Él desde el rodeo, agarrar su celular y llamarnos. Eso es el cariño del pueblo de Dios. Y eso yo lo aprecio. Creo que era un joven, ¿verdad, padre? Yo creo que es un joven, sí. Esta mañana vino un joven aquí también, con inquietud de ser sacerdote, y me dice, padre, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Hable con su párroco primero, métase en la parroquia, vaya a las comunidades eclesiales, trabaje con los muchachos, pida dirección espiritual. Un muchacho que quiere ser sacerdote y que no se hace orientar de un sacerdote, entonces ahí, ¿cómo puede este muchacho ir orientando su alma entre tantos ataques del mundo, del demonio y de la carne? No, agarre un director espiritual, confiésese mensualmente, comulgue frecuentemente, asista a la Eucaristía, vaya a las catequesis, aprenda a orar. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos la escuelita de la fe para los muchachos, vaya a la escuelita de la fe, es decir, métase, si no, va a ser un deseo que se va a quedar ahí volando y va a decir, ay, a mí me hubiera gustado
gustado, pero usted sabe, me enamoré, y yo también me hubiera enamorado, pero resulta que también a mí me orientaron en el momento del amor, y me dijeron, y me ayudaron, y me ubicaron y tal, pues todos podemos, qué sé yo, hacer algo, y yo les digo a los papás, hay algunos papás que han cometido un pecado, y que no lo han confesado, y es este pecado. Yo le he oído varias veces, yo prefiero que mi hijo se muera antes de que sea sacerdote. Y lo han dicho varios, lo han dicho varios. Sí. Y yo prefiero, ha dicho una mamá, qué sé yo, que se case aunque sea con una fea y que no sea un cura. Y que esas palabras se las tienen que comer después. Sí. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe a quién llama y cómo llama. Y bueno, yo no digo que todos los sacerdotes somos santos y buenos y perfectos y tal, pero hay sacerdotes buenos, los hay. Miren, yo aprecio tantísimo a un viejito que yo siempre que lo miro me edifica verlo, al padre Angelito Madrid. Sí, al padre Casalito, estos viejitos que han sido fieles. Yo lo que le pido a Dios es terminar mi vida siendo sacerdote y así con el entusiasmo del padre Angelito que todavía va a misionar, celebra su misa, tiene más de 60 años de sacerdocio y fiel, nunca se le ha visto una brutada por ahí ni nada, una persona fiel y que no me digan a mí que todos los curas son pisteros y que todos los curas son mujeriegos y que todos los curas, olvídese, no, hay sacerdotes buenos y santos. Yo me remiraba en Monseñor José Carranza, en ese santo que tuvimos aquí en Santa Rosa, Monseñor Carmen Sánchez. Ver a Monseñor Carmen era una belleza. Uno decía, dame ese corazón santo, Señor. Y hay sacerdotes de nuestros jóvenes que son entregados y buenos. El padre Sandro, por ejemplo, qué entrega de muchacho. Tenemos otra llamada, padre. Buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches, le habla Soledad. Soledad. Sí, ya me conocen ahí. Pero no tan chula, ¿qué tal, Sole? ¿Qué tal, cómo están? Bien, Sole. Pues ahí escuchando ese programa tan lindo que consiguieron allá al padre, lo lograron capturar. Lo logramos capturar, no sabe cómo, pero lo logramos. Ajá. Pues bien, yo le felicito al padre y quiero decirle algo. Yo siempre he envidiado a la mamá de él. Sí, ¿verdad? Porque para mí, pues, yo pienso que ha sido una persona o un hogar. Quizá creo que no estoy equivocada, el más bendito de Santa Rosa, porque nadie, creo, aquí tiene 3 religiosos, que yo sepa. Yo he andado preguntando y nadie, pues. Entonces ha hecho la encuesta. Es una familia que realmente a los ojos de Dios ocupa el primer lugar, ¿verdad? Sí. Y yo realmente siempre he envidiado a la mamá de él, a la ¿verdad? Chusita. En ese sentido. Y tenía yo así en mi pensamiento, decía yo, algún día yo voy a preguntarle a ella qué fue lo que ella hizo para tener esa familia tan linda que tiene. Y entonces yo le felicito al padre. Yo sé que pues la labor de él es admirable, es maravillosa y qué lindo pues el apoyo pues en ese sentido que le ha dado su familia. Ese es un reto pues para todas las mamás. Sí, y los papás, ¿verdad? De que todos podemos, aún en medio de la dificultad, formar hombres grandes. Así muchas gracias, Sole. Muchas gracias, oye. Vaya, pues. Que Dios me la bendiga, mamá. Un abrazo, gracias, oye. Vaya, un abrazo para usted y para su familia. Vaya, muchas gracias. Gracias, Sole. Y no solo mi mamá, fíjate. Mis hermanas, por ejemplo, Suyapita y Alejandra, están pendientes que a qué horas llegamos, que la comidita... llegamos derrengados, reventados, pero ahí está la Suyapita, ve, hasta me averigua qué es lo que estoy buscando, el lápiz o el papel, ella, y ahí está. Antes de acostar, ¿ya tomaste tu medicina? Aquí está el agua. Ahorita estoy tomando unas leches en Sure para revitalizar. Ahí está la lechita. Mis hermanas han sido ángeles. Dios pues no les permitió la vida de matrimonio y él sabía por qué, pero yo creo que es porque, mira, han sido ángeles, han sido ángeles. Yo, si hubiera tenido que escoger una secretaria, hubiera escogido a Suyapita. Mira, es perfecta secretaria para uno de cura que anda para arriba y para abajo como el grillo, como el Santamontes, y ella sabe muy bien qué necesitamos. Ale ahí nos plancha la ropita y está pendiente de que todo esté listo y cada una, ¿verdad? Es un ángel de Dios, mis hermanas, yo les agradezco. Sí. Aló, muy buenas. Buenas noches. Sí. Aló. ¿Aló? Sí, estamos escuchando. Ajá. Un saludo para el padre que lo estamos escuchando ahorita.
¿Quién nos está llamando? Gracias. De Colonia Loma Linda. Ah, de la Colonia Loma Linda. Sí. Díganos. Yo conozco a doña Jesucita y yo la admiro y puchica, qué bendición la que ella tiene, ¿verdad? Con sus hijos. ¿Cómo desearía uno de madre tener un hijo así? Pues muchas gracias por ese cariño para mi mamá. Yo siempre a ella también en vida le he dado gratificaciones, así como también dolores de cabeza, pero gratificaciones. Cuando a mí me dan un reconocimiento, un premio, yo a ella se lo traigo, ¿sí? A ella, sí, que lo goce. Porque ¿qué más puede recibir una viejita que Dios, mire, mi mamá, para que nosotros llegáramos a ser lo que somos, sufrió mucho y trabajó como ustedes, bueno, no tiene idea. Sí. Y tenía 2 trabajitos en aquel tiempo, pagaba tan poco, ¿verdad? Pero era relativo. Sí, yo la conozco, conocí a su abuelita también. Ah, mi abuelita Meche, sí. Ah, mi abuelita, pobrecita, iba a traer leña aquí a las montañas, aquí a los montes de don Vicente Osorio. Ajá. Ahí le íbamos a robar unas estaquitas al viejito y unas tapaderas de los pinos que botaban allí, las charamús, que mi abuelita todos los días se iba la pobre viejita, solita, sí. Debe estar en el reino de los cielos, mi abuela, sí. Así es. Sí. Dios tiene que bendecirlos. Sí. Y por eso a mí me gustan las viejitas, creo yo, y cuando miro la pobreza, a mí, no sé, me enternece, pues es que nosotros pasamos una que bueno, si solo porque Dios es grande, ¿verdad? Y porque siempre hay gente buena. Mi mamá debía como en 5 o 6 partes, mamita, y a cada una le abonaba un poquito, y mientras le abonaba a una, se iba por la otra calle porque no le lograba pagar a la otra, y así fue mi mamá. Así que y ahora los hipotes con nada quizás se afligen y tal, que si mi mamá a los 30 años ya tenía los 5 hijos y tenía que echarlos para arriba solita con mi abuela, pues. O sea que... Es que estas son de las gentes de antes todavía. Y la fe que ayuda mucho. Buena, sí. Y la fe que ayuda mucho. Sí. Ella está entregada a Dios. Pues sí, eso sí. Sobre todo. Sí. Por eso es que tiene sus hijos benditos y serán bendecidos. Ay, primero Dios, que Dios la oiga. Al reino de los cielos. Muchas gracias, mamita. Sí. ¿Verdad? Vaya, buenas Un noches, abracito, padre. Muchas gracias. Que Dios me la bendiga a usted también hoy. Igualmente. Bueno. Padre, yo creo que lo que ella dice, todas las personas nos hemos cuestionado, ¿verdad? Yo también, no creas. Yo no sé cómo lo logró. ¿Cómo lo logró ella? Pero ¿verdad? Te voy a decir una cosa, sí, que había cierta disciplina y orden en la casa, sí. Mi abuela tenía unas manos con unos coscorrones. No nos castigaron mucho, pero sabíamos que dolían, porque más de alguna vez nos merecimos algún coscorrón, alguna jalada de orejas. Mi mamá tenía una fajita delgadita, le teníamos un miedo a esa fajita, porque no nos daba más que 2 o 3, pero se enrollaba aquella fajita delgadita y te aseguro que sabíamos que no volveríamos a hacer aquello que hicimos. No nos castigó mucho, yo me recuerdo 2 o 3 veces, pero teníamos respeto, pues la respetábamos mucho. Sí. ¿Por qué? Porque nos infundió eso, que se respeta, y la verdad, y cómo se llama, y a no robar, y a ser correctos, pues, todo eso nos infundieron ellos. Y mi abuela, es que la que sentó allí la disciplina y el orden en la casa fue la abuela. Y mire, la queríamos tanto, la amamos, nos hizo llorar cuando se murió, y ella murió feliz y alegre. Pero mira, ay, que nos enterneció tanto verla irse al Padre, pero es que le agradecimos todo, o sea, Dios sabe cómo hace las cosas. Sí. Uno se aflige, pero es Dios que va llevando la vida, y al final, no sé, la vida es linda, a pesar de todo es bella, es como una cestita de mimbre que va siendo entretejida, y ojalá que termine siempre feliz una vida, así es eso. Padre, yo creo que con este ejemplo suyo no se justifica a veces que se dice que la mayor parte de los jóvenes que se hacen mareros, que se hacen porque se dependen de madres solteras, y se mira que su mamá fue una madre soltera con su abuelita. Al final pues ella tuvo que luchar con ustedes, solita, y ella los hizo a ustedes ser personas pues como son, ¿verdad? Bueno, ¿Qué más? Sí, recuerda que en aquel tiempo todavía Santa Rosa era bastante sana. Ajá. Que tuvimos la cercanía de Monseñor José Carranza como un modelo. Exacto. Y Monseñor sabía eso, y nos estuvo bien cerquita. Entonces, nosotros no teníamos por qué quizá desajustarnos mucho, pues,
y los desajustes que hemos tenido en la vida, es la misma historia te va llevando a Dios, y el mismo pueblo te va convirtiendo, el pueblo te convierte, el pueblo está ahí como una pregunta de Dios, un reclamo de Dios, una alegría de Dios, la esperanza de Dios. El pueblo te enseña, el pueblo te corrige, el pueblo te empuja, el pueblo te sostiene. Entonces, pero ¿de dónde aprendemos eso? Aprendimos de Monseñor José Carranza, aprendimos de Monseñor Romero, que decía, si con este pueblo no cuesta ser pastor y obispo, pues eso, sí. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama? Le habla Belkis de Pineda. Belkis de Pineda. Sí, fíjese que estoy llamándole para felicitar al padre. ¿Verdad? Yo soy una persona cristiana que pertenezco a la Iglesia Amor Viviente, pero siempre me ha gustado escuchar su programa, sus consejos. Ajá. Muchas gracias, Belkis. Felicitar a doña Jesucita, una amiga, ¿verdad? Que siempre pasamos al mercado a saludarle. Mi mamá es para todo, ¿verdad, Belkis? Claro que sí. Mi mamá, ¿con quién? ¿Quién no la conoce? Así es. Llegan todos, los niños, los jóvenes, los viejitos, las doñas, las amas de casa. Ustedes han sido tan lindas con ella. ¿Cómo no? Así tan es, lindas que han sido, mi mamá, respetuosa de todo el mundo. Sí, qué bonito. Yo creo de que, ¿verdad? El Señor ha sido fiel con doña Jesucita, con ustedes, el darle unos hijos, pues, que sirven a Dios y que le sirven al pueblo, ¿verdad? Porque siempre al pueblo necesitamos de la ayuda de unas personas que tienen sabiduría, como ustedes. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Y darle gracias a Dios por ustedes también. Sí, démosle gracias a Dios. Hasta aquí el Señor los ha guardado y los seguirá guardando. Ay, si usted reza por mí, rece por mí, oye. Claro que sí, seguimos orando por cada uno de ustedes, ¿verdad? Bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Gracias, todos mamita. los días por los siervos de Dios. Gracias, oye. ¿Verdad? Qué bonito, yo le agradezco esta llamada, no sabe, es una de las llamadas en mi vida sacerdotal que la voy a guardar en mi corazón. Sí. Gracias, Padre. Sí. Bueno, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Igualmente a usted, que Dios me la bendiga también. Bueno, amén, sí. igual. Bueno, adiós. Bueno, así que hasta nuestros hermanos de nuestras iglesias hermanas, ¿verdad, Padre? Sí. Yo creo que sí las deberíamos de llamar. Están pendientes también del programa de usted. Así que, ¿qué más que agradecerle, Padre, que nos haya permitido, a pesar de su cansancio, estas 2 horas? No las hemos sentido, ¿verdad? Estar aquí. No las hemos sentido. No las hemos sentido, son 2 horas, pero bien aprovechadas por nosotros y por la gente que nos está escuchando. Gracias a don Manuelito también, que hoy se ha portado bien, nos ha estado como San Nicolás hoy, ¿verdad? Regalándonos el tiempo. Pues sí, Padre, entonces ya... Vamos a terminar porque ya nos hemos... Don Manuelito nos iba a dar media hora, pero sí, se nos fue para la hora. Ahorita sí ya vamos a terminar. Pero ¿sabes a quién quiero agradecerle yo finalmente? Sí. A Dios. A Dios, sí. A Dios. Es que Dios es un misterio, María Luisa. Dios... Yo no sé, cuando yo una vez me confesé en Roma con un buen sacerdote allá en la Basílica de San Pedro, me dijo unas frases tan hermosas, y una de las frases que me dijo es: Padre, como dice la gente aquí, ¿no? Dios sabe lo que hace. Cuando nos llama, Padre, Él ya sabe cómo nos va a sostener y Él sabe cómo nos va a levantar, de dónde y cuándo. Y Él sabe cómo nos va a seguir sosteniendo, Padre. Pero un sacerdote, bella gente. Yo nunca lo conocí personalmente. Nunca supe quién era. Pero tenía un corazón de Padre, de Dios. Así que yo le quiero agradecer a Dios porque me dio una iglesia tan linda. En esta iglesia yo fui bautizado en la catedral. En esta iglesia yo fui confirmado de emergencia. Yo vivo por media hora, ya me iba a morir de una infección intestinal y por media hora vivo. Y en esta iglesia yo recibí el sacramento de la confesión tantas veces que me ha perdonado la iglesia, la Eucaristía. Bueno, y quiero terminar mi vida recibiendo también la unción de los enfermos. Pero no nos quieren dejar ir, Padre. Vamos a ver, buenas noches. ¿Quién nos llama? Buenas noches. ¿Quién nos llama? Aquí estoy llamando de Prado Alto. Prado Alto. Buenas noches, hermano. El padre, bueno, ya bastantes felicitaciones ha recibido en esta noche, en este tiempo. Yo solo quiero decirle a él que muchas gracias, de veras. Gracias por todo, por su testimonio, por su cátedra. Ha sido esta noche toda una enseñanza, ¿verdad? Que nos ayuda a nosotras como madres, muchas veces solas, ¿verdad? Que estamos al pie de la bandera con los hijos, ¿verdad? Y que
bueno, esa familia y todos, pues, especialmente han sido un ejemplo para todo este pueblo. Y también quiero decirle que yo fui compañera de escuela de Sor Griselda. Sí. En este periodo de vacaciones nos juntamos. Ay, qué lindo, ¿verdad? Así qué bonito, hicimos remembranzas, así qué bonito, ¿verdad? Es hermoso, realmente. Padre, muchas gracias, de veras, realmente gracias por todo lo que nos ha dado, por todo lo que hace, de verdad, por su testimonio, y muy especialmente esta noche, porque no conocíamos mucha información, muchos datos, ¿verdad? Porque es importante saber, porque uno ve las personas, pero no conoce a fondo, ¿verdad? Cómo crecieron, qué fue lo que pasó en su vida, ¿verdad? Y cómo llegaron a ser lo que son, ¿verdad? Siervos del Señor. Muchísimas gracias. Qué bonito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, padre. Sí, bueno, es que mire, yo lo que esta noche he compartido es nada más lo que uno vive, y eso que no les he compartido los momentos duros, los momentos difíciles, como los vive el sacerdote. Quizá la gente no sabe cuáles son las tentaciones de un sacerdote. Yo a veces he compartido esto con otros laicos, les he permitido preguntas de las más difíciles en mi aniversario de sacerdocio, y una que me hicieron allá en la Encarnación fue: padre, ¿cuáles han sido los momentos más duros de su vida y cuáles han sido las tentaciones más graves de su vida? Y bueno, esas preguntas, ¿cuántas veces no las sabe la gente? Uno es un cristiano nada más, y yo lo que les he compartido es mi vida, así como ha pasado. Muchas cosas pues se han quedado, obviamente en 2 horas no se pueden, pero Leti, gracias, oye, porque bueno, es otro ser humano que va caminando en la vida de fe. Yo como sacerdote y ustedes como madres de familia, padres de familia, y con la cruz de cada día para resucitar después. Así que gracias. Gracias. Parece que se nos fue el teléfono, ¿verdad? Sí, bueno. Entonces, padre, hoy sí nos despedimos, si es que nos dejan. Si nos siguen llamando no nos vamos, ¿verdad? Sí. Entonces, muchísimas gracias, padre, por habernos acompañado en este programa. Que Dios le bendiga. Yo todavía, mira, no puedo creer que no hayan en Santa Rosa muchachos que quieran ser sacerdotes. Yo no puedo creer que Dios no mire con ojos de piedad y misericordia a Santa Rosa de Copán. Santa Rosa tiene que darnos algunos jóvenes sacerdotes, como otras parroquias están dándonos sacerdotes, y nuestra parroquia de Santa Rosa, bueno, tenemos al padre Héctor René, al padre Iván Ayala, al padre Paco Ayala, que son de aquí de Santa Rosa, pero necesitamos ya generación nueva, sangre nueva. Sacerdotes. Vamos a ver, pero no nos dejan, allá se está riendo de tío, ¿verdad? Buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches. Sí, ¿quién nos llama? Elsa Marina Portillo. Elsa Marina Portillo. ¿Qué nos quiere contar, hermanita? ¿De dónde llama, Elsa? Ay, se cortó, seguramente de larga distancia, y se nota que es un celular. Sí. Te decía, María Luisa, te decía, no es posible que no hayan jóvenes. Aquí hay una población juvenil y estudiantil, pero tremenda. ¿Y cómo es posible que Dios no vaya a llamar aquí a muchachos, hijos de ustedes, mamás? Y lo que pasa es que tal vez no cultivamos en el corazón del joven la ilusión por la vida del sacerdocio. Y quizá nos hemos fijado tal vez en lo demasiado humano que somos los sacerdotes, pero hay un misterio, hay detrás de cada sacerdote, como decía Madre Teresa, el misterio del infinito, el misterio de lo divino, el misterio de lo sobrenatural, el misterio de la trascendencia, del más allá, y eso es justamente parte de la encarnación del Hijo de Dios, que se quedó en hombres concretos, y que claro, tendríamos que ser más santos tal vez para entusiasmar a los muchachos. Pero mira, yo no sé, estoy pasando un momento tan bonito en mi vida sacerdotal. Cuando yo voy a la escuelita de la fe, yo me entusiasmo con estos jóvenes y estas jovencitas, y cuando voy a la universidad trato de darles el corazón a los muchachos y de compartir mi vida. Así que yo ya tengo 50, ya tengo un pie en la tumba también. Pero el hecho que los muchachos se entusiasmen por Jesucristo, importante lo que va a hacer el Consejo Diocesano de Pastoral y el Consejo Presbiteral en este año 2006, trabajar por los jóvenes y por los niños, y entusiasmarlos por el reino, entusiasmarlos por Jesucristo, entusiasmarlos por esta iglesia que amamos. Y hay jóvenes tan bella gente. Ayer en el retiro, el fin de semana con los universitarios de la Católica, mira, hay jóvenes pero valiosos, que me han dejado a mí impactado de su cariño por Dios, y yo digo, ojalá más de alguno dijera, yo quiero ser sacerdote. Bueno, con esto nos despedimos.
Ojalá que así sea. Pues muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando y gracias a don Manuelito también, que ha estado allá muy atento con las llamadas, y gracias, padre. Con mucho gusto. Estuvo lindo el programa, pero más linda es la experiencia de nuestras comunidades eclesiales de base. Participemos siempre diciendo sí al llamado de nuestra iglesia. Porque somos Iglesia en Marcha. Voz de las comunidades eclesiales de base. Te extendemos tarjeta de invitación para el próximo Iglesia en Marcha. Si no estás, nos harás falta.